quizás una de las cosas más tremendas que podemos vivir como segunda generación de cristianos es que vivimos mucho por la apariencia. A mí me quedó muy marcada una frase de mi papá siempre que me decía, nunca llame a una situación por un nombre diferente. Si se equivocó, pida perdón. Fue la primera vez donde yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva en otro país, yo estoy dispuesto. La intención específica que tenemos es que puedan saber que sigue habiendo esperanza en Jesús. Hola a todos, estamos en el podcast Por Algo Pasó. Tengo el buen honor de tener a nuestro estimado Eduardo Ramos. Le tengo que decir, como dicen las redes de él, Tato, porque es muy conocido en las redes como Tato. ¿Cómo estás, Tato? No, muy bien, aquí ya días no he pasado por aquí, me perdí el aniversario, la visita de Ludwig, Ajá. no puedo llevar mi globo, entonces, pero ya feliz de estar aquí nuevamente, compartiendo y ver la historia que tenemos para hoy. Qué bueno tenerte por aquí, nos hacía falta, ¿verdad? Solo fue como un mes, Sí, unas va. cuantas semanas. No fue mucho, pero qué bueno saber que siempre estás muy dispuesto a poder llevar estas historias que verdaderamente cambian, Sí. ¿verdad? Y transforman vidas con propósito y poder decir no solo por el nombre del podcast, sino que por algo pasó. Por algo pasó. Entender que todo el mundo cruza un momento que encontramos el propósito al final. Hoy tenemos el honor de tener a David Castillo. Bienvenido, David, Muchas al gracias. podcast Por Algo Pasó. Hemos estado platicando ya ratos. Nos sentimos muy a gusto que estés por aquí y poder conocer tu evidencia de vida en el Señor. Pero siempre hay una pregunta, Batato, que comenzamos es ¿a dónde naciste? ¿Dónde eres? Si nos cuentas un poquito sobre tu vida al principio, los primeros años. Excelente. Pues primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes y con su público. Soy de El Salvador. Ya tengo 41 años de vida. El Señor me ha permitido cumplirlos. Han habido, como en todos, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles. Y quizás, solo para platicar un poco sobre mi vida, decir, soy abogado. También he estudiado teología. He tenido el privilegio de hacer eso más toda mi vida, el servir al Señor, que el trabajar fuera de servirle. Y sin embargo, pues también el decir que he visto su buena mano de amor, de gracia y de misericordia, a veces aún más allá de lo que uno se espera. Y pues me gustaría en algún momento compartir eso también con ustedes hoy. Y David, ¿cómo tu niñez, cuando conoces al Señor, qué momento tuviste esa experiencia de saber que Dios te había llamado a ser un hijo de Dios? Excelente. Ahí pues hay muchas cosas que pudiera decir, porque lo primero es, soy una segunda generación de creyentes. Creo que hay muchos que de alguna forma hemos experimentado. Nuestros papás venían del catolicismo, fueron rechazados un poco por la familia por causa de sus decisiones. Hubo cierto aislamiento. No que no hubiese el cariño, pero sí un cierto aislamiento a veces con la familia. Y como resultado, pues, y en ese sentido también recuerdo mucho en mi niñez, mi papá y mi mamá, pero sobre todo mi mamá, muy preocupada por nuestra eternidad y constantemente platicándonos de Cristo, de la necesidad de ser salvos, el que no asumiésemos que éramos salvos solo por ser hijos. Mi papá era pastor en aquel entonces, entonces era algo que creo que era una preocupación de ella, el hecho de que la salvación es personal. Dios no tiene nietos, sino que tiene hijos en ese sentido. Y no recuerdo el día específico. Sé que fue una tarde de un junio de 1991
que mi mamá me dirigió a orar Mm. y me explicó un poco más claramente el plan de salvación y eh, yo me recuerdo ese día tan específicamente porque fue la primerita vez que yo oré y que yo oré por mí mismo y que me quedé orando por un tiempo y de ahí para acá lo que yo recuerdo es justo lo que Pablo describe, que el Señor puso en mi corazón el querer buscarlo y el hacerlo. Y me gusta decirlo de esta forma porque a veces en el cristianismo nos ponemos medallas y decimos, yo oré mucho, yo lo busqué. No, realmente Él puso un hambre en mi corazón que solo Él ha podido saciar. Entonces, no, no puedo describirlo de otra forma. Entonces, eso ha sido parte de mi niñez. Mi papá en algún momento, al final de mi niñez, también sale del ministerio, una situación difícil y fue justo entrando en la adolescencia, entonces, pero todo eso junto, el hecho de haber recibido a Cristo ese año, el hecho de ver a mis papás, a ambos orando, buscando al Señor, etcétera, fue de mucho testimonio porque en mi caso, por lo menos, eh, yo podía verlos a ellos, orar, buscar al Señor. De hecho, en mi mente, cuando yo los recuerdo, eso es uno de los recuerdos principales que tengo. Los recuerdo haberlos visto toda mi vida orando, leyendo la Biblia. Entonces, ha sido de un gran impacto en mi vida. Entonces, fue vital porque justamente toda mi niñez fui presenciando esto. No solo el hecho de que me habían testificado, sino obviamente el hecho de que lo vi. Ujú. Ajá. Entonces, creo que esa sería mi forma de decirlo. No solo fue que me dijeron, mira, tenés que Ajá. hacerlo así, sino que ellos lo hacían. Mm. Nos involucraban, no solo para orar a comer, sino que a veces nos contaban cuando había problemas económicos. Nos ponían a orar junto con ellos por la situación. Yo sé que hay padres que prefieren, no le contemos a los hijos, protejámoslo, pero siento que fue muy importante porque vimos la mano de Dios respondiendo oraciones y eso personalmente me marcó muchísimo. Súper. Y para, hay muchas personas que crecemos en un hogar cristiano, Ujú. como tú, pero ha- hay personas que aún naciendo en medio de ese ambiente cristiano y en medio de la dirección de los padres en el camino de Jesús, hay veces que hemos escuchado historias que personas se han apartado o han pensado apartarse o incluso hubo como un bajón. ¿Pasó eso contigo o no? Sí, de hecho, quiero decir, no lo he visto solo en un momento, sino que prácticamente desde mi adolescencia he visto esa como lucha que uno comienza a experimentar, anhelando vivir para Dios y también luchando contra el pecado. Creo que a Mm, todos nos pasa de alguna forma. Eh, He visto mi vida pasar por una etapa donde he luchado un poco contra la religión Ujú. y una etapa donde también fui el otro extremo, fui muy religioso. Entonces, pero em, quizás una de las cosas más tremendas que podemos vivir como segunda generación de cristianos es que vivimos mucho por la apariencia. Ujú. mm, Entonces, eh, a mí me quedó muy marcada una frase de mi papá siempre que me decía, estando pequeño, me decía, nunca llame a una situación por un nombre diferente. Si se equivocó, pida perdón. Ujú. Si pecó, pecó. No lo llame de otra forma. Entonces, a mí me marcó mucho porque creo que una de las cosas que hacemos mucho es estoy yendo a la iglesia, tal vez estoy sirviendo, y entonces me confío en mis propias obras para sentirme que estoy bien con Dios. Y realmente ninguna de nuestras obras nos pone bien con Dios, sino la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí creo que lo que pasa mucho eh, en el ambiente cristiano con la segunda generación es que Ujú. Ajá. nos hacemos inteligentes para mostrar la imagen que la gente quiere y a la vez vivimos en nuestro corazón
o a solas o con ciertos amigos una vida doble. Y entonces eso creo que es lo que al final nos termina desviando un montón. Entonces, personalmente no es que no la tuve, sí tuve diferentes pecados, diferentes circunstancias con las que tuve que enfrentarlo, pero creo que el consejo primero que más me marcó fue el aceptar que estaba o desobedeciendo a mis papás o que me había puesto en rebeldía, porque muchas veces, y esto nos ha pasado creo en esta época muy psicologizada, muchas veces decimos, sí, yo cometí este pecado, pero es que pasó esto, hubo este problema. Entonces, como pasó esto, yo estoy justificado a... Ujú. Mis papás pasaron por un divorcio. Ok. Yo pudiera haber dicho, yo me puedo comportar como yo quiera. Ajá. Y sin embargo, eh, realmente, y voy a volver a no a ponerme la responsabilidad a mí, sino em, al Señor, Ujú. que sentí que Él me dio mucha hambre de Él en ese tiempo y me ayudó a enfrentar circunstancias, la lucha con el baja autoestima y todo lo que uno sufre como adolescente Claro. a través de pasar tiempo con Él. Entonces, eso no me liberó de todas las luchas que tenemos, que quizás hoy los jóvenes tienen más profundamente. O sea, el luchar contra las tentaciones sexuales y el luchar con la mentira, las tentaciones que estaban presentes todos los días. Entonces, creo que como joven, la gran bendición que tuve fue el poder estar con el Señor. Ujú. Eh, y por eso digo, ahí en ese punto específico, cuando uno comienza a compararse con otra gente, de repente les comienza a salir el fariseo y Ajá. comienza a decir uno como yo ya vencí varias veces y ya, este, pero no ganamos nunca por nuestras propias fuerzas. Nadie puede enfrentar el pecado si no es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, entonces tuve esa etapa donde confié mucho en mí mismo, Ajá, claro. porque pues sí, había como sobrepasado algunas circunstancias y eso no me hacía mejor que los que no pecaban, sino que ponía otro pecado en mí, que era el pecado del orgullo, el Ujú. amor a mi propia imagen, el qué van a decir de mí. Ujú. Entonces, creo que de ese lado fue uno de mis, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los mayores enemigos contra los que tengo que luchar, que es no confiar en mí mismo. Ujú. Porque nunca nada que yo haga va a comprar el favor de Dios. Nunca nada que yo haga puede comprar ese gran amor que nos tiene. Sin embargo, su hijo ya nos rescató, ya nos escogió. Entonces, esa es la verdadera paz. No lo que yo haga, sino lo que él hizo. Pero pues di muchos tumbos en el camino y, y aún así el Señor tuvo misericordia, porque creo que también de la religiosidad el Señor es quien lo rescata a uno. David, dijiste algo que me gustó mucho ahorita y creo que alguien se puede identificar. ¿Qué hay de las segundas generaciones que tú iniciaste esto también? Y se está, que hay como una apariencia, Mm, las segundas generaciones de, de que la familia es cristiana y nosotros como que tenemos que seguir ese camino mm. y se les hace difícil. A través de tu experiencia, para aquellos que nos miran a través del podcast, algún consejo que de salir de circunstancias, como tú dijiste algo, yo me pude poder rebelde en algún momento, que Mm, algunos pueden agarrar ese camino, que es el más fácil, mm. ¿verdad? Pero ¿qué había en tu corazón que Dios también alineaba siempre y no estabas obligado por tus padres, sino que había el Señor? Pero alguien que en este momento puede tomar una decisión de más bien de entre volverse al Señor por ser segunda generación en una casa o ponerse rebelde. ¿Cuál Sí. es tu consejo hacia jóvenes como esto, David? Yo creo primero que como jóvenes, siempre cuando el joven se enfrenta a estas situaciones, lo que más le cuesta es darse cuenta de que no lo sabe todo y que piensa siempre que está bien. Y hay una un falso sentimiento
de confianza en que mis papás han sido cristianos, en que mis papás están tal vez sirviendo, en que mis papás están orando todo el tiempo y que yo estoy ahí, a veces a regañadientes, pero estoy ahí, que voy a los jóvenes, estoy en la iglesia, que tal vez voy a alguna actividad para ayudar a la gente necesitada. Todo eso está 10, Ajá. correcto. No hay que dejar de hacerlo, pero eso no nos asegura de ser salvos. Entonces, creo que muchas veces se nos olvida. Y entonces, a veces hasta nos peleamos con Dios. Nos peleamos con Dios porque pues nosotros estamos haciendo lo que nos han dicho que hay que hacer, aunque sea no de corazón, sino por la imagen, y Dios que sí ve el corazón, y que sí lo pesa y sí lo conoce, sabe que nosotros estamos actuando eh, digamos, por el interés. Y ahí voy a ser cuidadoso porque Dios permite que lo busquemos por interés. Eso no está mal. De hecho, si nosotros no le clamamos a Él, vamos a terminar buscando cualquier otro ídolo y clamándole al ídolo. Pero a lo que quiero ir es, no podemos estar seguros de nuestra salvación por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para comprarla. No hay nada que podamos hacer para impactar a Dios. No va a venir un día Dios y va a decir, wow, David, qué obra más increíble. Yo no sabía que podías hacer. No va a ocurrir eso. Porque la obra más preciosa que pudiese haber existido ya ocurrió, esa obra de obediencia en la cruz. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que se le compare. Entonces, de hecho, hay un texto antiguo de Jeremías que dice, cuando hace la comparación de cómo está el pueblo en su estado, dice dice, ciertamente sus obras de justicia son como trapos de inmundicia, que eran aquellos trapitos que les ponían a los leprosos. Y a veces así somos, cuando confiamos en nuestra bondad, que no existe. Porque si yo estoy haciendo algo para guardar la apariencia, eso no es bondad. Si yo confío en eso, yo no soy salvo, no puedo ser salvo. Solo hay una obra genuina que nos salva y es la de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros insistimos mucho en que nuestra fe debe caer en la obra de Jesús, porque no hay otra obra que nos redima. Entonces, personalmente, lo que le puedo decir a los jóvenes que están en este momento es que se puede vivir genuinamente. Se puede disfrutar genuinamente. De hecho, una de las cualidades que la Biblia menciona desde los tiempos antiguos hasta en el Nuevo Testamento es la cualidad del creyente en Dios. Dice, por ejemplo, decía el rey David, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque si somos salvos, tenemos gozo. Entonces, una cualidad específica del creyente es que es gozoso, pero no lo es si está viviendo una imagen. No puede serlo si solo está guardando las apariencias. Entonces, sí, lo que el cristianismo propone es real. Sí se puede tener esa paz y ese gozo en medio de cualquier circunstancia. Se puede salir adelante, pero la respuesta no está en nosotros, sino en el Señor, en pasar tiempo con Él de forma genuina. Antes de pasar también y conocerte un poquito cómo has servido al Señor en los años, hay una pregunta que a veces la he hecho como 2 veces Tato a diferentes, y ahorita percibí mucho hacerla, es alguna experiencia que has vivido en el Señor que nos pueda dar como testimonio, donde miraste verdaderamente la obra del Señor en tu vida, algún punto de quiebre, así como lo dice mi brother, que hayas vivido y que tú dijiste, Dios, verdaderamente solo Dios me sacó de esta circunstancia. Son demasiadas. Te pedimos uno. Sí, son demasiadas. Aún, bueno, este viaje que hemos hecho para llegar a San Pedro Sula ha sido un milagro de provisión de parte del Señor y diversas circunstancias. Quizás me voy a enfocar a una. Cuando yo tenía 12 años, estaba estábamos saliendo de la iglesia donde yo había crecido, mi papá estaba dejando el pastorado, posteriormente se divorció de mi mamá, estábamos en ese momento difícil de la adolescencia y
digamos, salimos creo que en julio de la iglesia. Y en octubre, el 19 de octubre del 96, de alguna forma yo percibí un sueño, dormido obviamente, y luego le conté a mi madre mi sueño. En mi sueño, pues yo estaba como en un desierto y había gente que se levantaba de la arena y me pedía pan y agua y luego hubo mucha gente que lo hizo y hasta ahí acabó mi sueño. Vine, se lo conté a mi mamá y mi mamá me dijo, David, yo creo que Dios te está llamando, me dijo, a servirle. Eso fue un 19 de octubre. El 26 de octubre, em, después de haberlo estado pensando como una semana, ese día yo le dije al Señor, con 12 años, pues si quieres que te sirva, yo quiero servirte, quiero dedicar mi vida entera a servirte. Y dice mi mamá que oré como 40 minutos esa vez y era la primera vez que oraba así de largo. Ya había orado anteriormente, ya lo había hecho a solas por peticiones sencillas como hace cualquiera. Señor, sáname, Señor, sana a mi papá, etcétera. Pero Ya lo eh, doméstico, una oración sí, doméstica, pero pero ahí ya cargado. esa vez fue, Señor, yo quiero servirte toda mi vida. Y me acuerdo muy, muy claramente de ese día. Yo de hecho lo celebro. Es un día antes del cumpleaños de mi hermana menor. Entonces es un día que se marca. Pero todavía más porque hace aproximadamente 2 años, ese mismo día, nació mi hija. Y el nombre de mi hija es Evangeline, que significa la portadora de las buenas noticias. Porque pues yo me recordé de todo lo que de todo lo que significa el 26 de octubre para mí. Em, Personalmente siento que fue una invitación de parte de Dios. No sé si fue un sueño, si después ya luego solo lo retomé. No sé si fue mi imaginación. Aquí quiero ser bien cuidadoso porque pudiera ser que sí, el Espíritu Santo me lo dio, o simplemente el Espíritu Santo usó a mi madre para decirme como, creo que Dios te está llamando en tu corazón y de esta forma se ha manifestado. Claro. Entonces, para mí fue quizás de esos momentos más marcados. Y justamente unos meses después de eso, en el 97, comencé a servir al Señor en el colegio. Estuve en un colegio cristiano. Y de ahí para acá, pues ya hacen cuenta más o menos de cuántos años tengo sirviendo en diferentes ministerios. Eso te iba a preguntar. Cuéntanos un poquito de a dónde te fuiste a servir. Bueno, te conozco que estuviste en México. Sirviendo al Señor, ¿verdad? Como misionero, si no me equivoco. Estuve 2 años. Te conocimos en un campamento a través de JPC, donde también Eduardo sirve, ¿verdad? Y yo soy parte de la junta directiva todavía y estamos sirviendo. ¿Cómo llegas a México a servir? ¿Cómo es que tienes el llamado de ir a otra nación a servir? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, primero quizás me voy a quedar desde el punto donde el Señor sentí que me llamó y que yo pues tomé la decisión de dar ese paso. Estoy convencido que es Él el que da el primer paso. Muchas veces, y quiero ser ese como ese paréntesis, muchas veces hay gente que piensa que Dios lo está llamando porque quiere hacer algo y no ha tenido un primer paso de parte de Dios, sino que solo tiene las ganas de hacer algo. Entonces, y creo que una de las cosas en las que eso se prueba es que después de unos 2 años ya no siguió y no estoy comparando mi vida y diciendo yo soy mejor que Sí, claro. porque Sí. de hecho al final la carrera depende de él, de la fuerza de él. Y pues cuando comencé a servir al Señor, comencé a sentir el deseo de servirle primero enseñando. He tenido el privilegio desde el 97 dar clases de escuela dominical teniendo yo 13 años para niños de 8
7 años. He dado también para adolescentes, los jóvenes, universitarios y células, todo ese tiempo, y pues también el Señor me ha permitido predicar en varias iglesias, pero todo comienza con ese como deseo en mi corazón de poder servirle la iglesia en el que estaba en ese momento. De una capacitación de homilética, había un montón de otros, dieron capacitaciones abiertas para la iglesia y habían en aquel entonces para darle clase a los niños, para servir con los mimos, para servir ¿Y un ahí montón. dónde estaba? ¿Ahí en qué país estaba? Ahí Ahí en cuando El Salvador, todo en El Salvador. Salvador, en ese momento. Entonces, pues fui un niño de 13 años entrando a aprender homilética. El único en esa clase, no sé si ha ocurrido en otros momentos, me imagino que sí, pero yo estaba interesado en que quería aprender las reglas para enseñar. Entonces, fue así que básicamente yo comencé a dar pasos y a sentir que el Señor me estaba llamando. eh, Quizás uno de mis dones principales es la enseñanza, el discipulado. El discipulado ha sido quizás el énfasis principal. Me gusta pasarle a la gente, no un grupo grande, sino con grupos pequeños y desafiarlos a vivir para el Señor, a bendecir a otros, no tanto por el número, sino por el hecho de que la gente se capacite para servir a otros. Entonces, es en ese camino que en 2004 el Señor me llama a servir como líder de jóvenes en una iglesia, que posteriormente mi rol cambió. Fui después un pastor de jóvenes ahí mismo, en esa iglesia. Y todo ese tiempo yo pues seguía madurando mi deseo de servir al Señor. Mis papás me pidieron que estaba bien, que si ese era mi deseo, que estaba bien que estudiara teología en algún momento, pero que primero estudiara una carrera. Entonces, en medio de todo eso era ellos siendo claros y diciéndome, si tú vas a pastorear, está bien, te apoyamos, que sea en el momento que el Señor quiera, pero queremos que primero tengas tu carrera profesional. Entonces, estudio Derecho. En medio del tiempo de Derecho, em, fue una época quizás especial para madurar el llamado, madurar el aprender cómo interpretar un poco más profundamente las escrituras y cómo, qué era lo que verdaderamente yo estaba queriendo hacer. Entonces, terminé la universidad y casi que en el tiempo de la tesis comienzo a estudiar el seminario en una iglesia bautista que tenía un seminario móvil. Entonces, estuvimos estudiando con ellos y cada vez yo más seguro de mi llamado. El punto específico es que no sabía si iba a ser ahí en la iglesia donde estaba, si el Señor me iba a llamar a otro lugar, que era lo que yo estaba un poco más abierto. Y en 2011, que yo ya terminé mi carrera, que estoy estudiando teología, me comienzo a involucrar con el Ministerio de Juventud para Cristo. Comenzamos a tener capacitaciones. En El Salvador. En El Salvador comienza Juventud para Cristo. Llegó el hermano Mauricio Erazo. Llegó allá, llevó un grupo. Comenzamos a organizar las actividades y luego en mi involucramiento con Juventud para Cristo llegué a ir a otras capacitaciones. Fuimos a Ecuador, por ejemplo, y en esa capacitación yo llego a medianoche a Ecuador y cuando me van a recoger los hermanos, veo un grupo grande de jóvenes y adultos a las 2 de la mañana cargando una imagen gigantesca y ni siquiera era una imagen católica. Y me dijeron, aquí en Ecuador solo hay el 2% quizás de creyentes. Y yo me quedé impactadísimo, porque yo crecí en un colegio cristiano, mis amigos todos eran cristianos, lastimosamente algunos de ellos en adolescencia se apartaron del Señor,
toda mi vida ha girado en torno a la iglesia y entonces estoy sirviendo con Juventud para Cristo y también me relaciono en general con cristianos, pero vamos a colegios, escuelas a presentar el evangelio. Sin embargo, sentir que hay un país, porque aún dentro de todo lo que Centroamérica ha sido, ha habido mucho evangelio. Entonces, en El Salvador ha habido mucho evangelio. Claro. Y era un país donde solo el 2% Sí. me impactó. Claro. Y ahí fue la primera vez donde yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva en otro país, yo estoy dispuesto. Y fue justamente que se fueron poniendo todas las cosas para que eso ocurriera, cuando en 2016, 2016 es el último año que yo hago con Juventud para Cristo, y ahí hice un viaje a Monterrey. Mi hermana vive en Monterrey. Ah, ok. Y la iglesia de mi cuñado, porque él es pastor allá, Ok. se había fusionado con otra iglesia, porque uno de los pastores que trajo la otra congregación se iba a ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces no querían dejar la iglesia descuidada. Y mi cuñado me dijo, venite, ayúdanos. Y tuve pues esa oportunidad de en 2017, 2018 estar en Monterrey ayudando. Y cuando yo me fui de El Salvador, en mi mente fue, nunca más voy a volver a El Salvador. Ah, ok. Yo me despedí de mi país, no porque no lo ame, sino porque pues yo sé que hay necesidad fuera. Y pues en México hay evangelio, pero hay grandes zonas donde hay hasta persecución a los creyentes. Entonces mi idea era ir, seguir estudiando en el seminario, a mí me gusta mucho estudiar, mucho, cuando digo mucho es muy mucho estudiar. Entonces, pero parte era también el poder servir a la iglesia que en ese momento lo necesitaba. Claro, Y claro. pues mi corazón se quedó allá con la mente de, bueno, cuando yo pueda, vuelvo. Entonces, realmente me regresé con la idea de volver, pero justo comenzaron a irse las caravanas. Ajá. Y a mí la llamadita que me hicieron fue como, hermano, no pruebe ahorita pedir el permiso de residencia, Claro. porque no se lo van a dar Ujú. por todas las caravanas que Claro. están migrando de Centroamérica y pasando por México. Venimos de una generación y participemos los tres, porque me llamó la atención, por eso te hice la pregunta de cómo llegaste a México, donde esa generación, esa juventud, aceptábamos mucho el llamado para las misiones, ¿verdad? Cosa que sabemos que para ahorita se ha perdido. Los jóvenes, la iglesia, ¿verdad? No hay tanto ese llamado como antes. Dios nos llamaba. Yo vengo de hacer misiones con mis padres, vaya, para que tú sepas, de los campos de refugiados del Salvador. Nosotros hacíamos misiones con los guerrilleros del Salvador. Y nosotros estuvimos en el lado de Ocotepeque con la guerrilla, haciendo misiones. Donde yo miré muchas veces que cuando nosotros bajábamos de las montañas de evangelizar, a mi papá les ponían las pistolas, los guerrilleros, y no nos importaba lo que nos pasaba para aquel entonces. Tú dijiste, yo dejé mi país y yo voy bajo el llamado de hacer misiones a México. Y nos apasionamos por misiones, ¿verdad? Tú sabes eso porque tú vives, tú eres un misionero en todo tiempo. ¿Qué ha pasado, David? Y yo quería hacer esta pregunta, Eduardo, para los tres. En esta generación que no estamos aceptando las misiones, temor, problemas, no se sienten capaces, se sienten impuros. Yo les dejo ahí que por qué también entonces no tenemos una generación que no está aceptando de esta manera, porque gracias al Señor pues te conozco como un misionero, pastor misionero en México, te conocí en un campamento en el cual Dios me dio el honor también de impartir la palabra y conocer gente que venía a todo Latinoamérica, pero eran
en un ambiente de gente que estaba regada en toda Latinoamérica haciendo misiones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han visto ustedes? También por aquellos que nos están escuchando y están con una duda de decir, yo necesito aceptar hacer esto. No sé si Tato quiere Sí, comentar. sí, sí. No, fíjate que, de hecho, ayer miraba el video de una amiga en Instagram que hablaba de la historia esta de que vio Pedro en Jesús cuando lo llamó y simplemente dejó ahí todo lo que estaba haciendo y decidió seguirlo. Y yo le contesté ahí en un comentario y le decía que yo pienso de que no es lo mismo saber quién es a conocerlo, ¿va? Y yo creo que por las diversas experiencias que Pedro ya había escuchado, tal vez de Jesús, o lo que él, porque me imagino que en alguna ocasión le pasó cerca o sabía quién era. Pero siempre hay una curiosidad como, ¿será cierto? ¿Será verdad? O todo eso. Pero siempre hay una experiencia de encuentro con Jesús o ese llamado que hace Él y que yo he aprendido y ahora digo que todos somos llamados. El llamado es para todos, pues no todos lo atienden. Entonces, en lo personal, algo bien cómico, yo lo cuento como cómico porque en el podcast cuando yo estuve aquí lo dije y tú lo dijiste también, esto de, Señor, yo te quiero servir. Y yo, en mi frase fue, Señor, haz conmigo lo que querás. Y uno lo dice bien romántico y todo, y piensa que tal vez el Señor se va, ay, qué bonito lo que me dice, o qué lindo. Y el Señor lo toma en serio. Si hay genuinidad en lo que uno dice, el Señor lo va a tomar en serio y va a hacer algo con eso que uno dice, con esa disponibilidad. Y a mí me pasó. A mí el Señor, yo le dije eso en el 2018, el 2019 en enero estaba tomando un avión a prepararme para poder salir después. Y fue por decirle que sí a eso, pero, y había miedo, sí. Porque hay miedo, porque uno piensa ahí va a haber respaldo. Y me llamó la atención algo que tus papás te dijeron, y estudié una carrera antes. Porque puede haber esa cosita de decir, Bien, bien. ocupas un plan B por si no funciona lo de dedicarte al servicio del Señor. Lo puedo pensar yo así, ¿va? Porque cuando yo me fui de misión, yo siento que mi familia pensó, ¿y tus estudios? O porque no he terminado mi carrera, ¿verdad? Pero cuando el Señor me necesita en algún lugar o me toca estar, yo siempre digo que sí. Y el Señor siempre me ha respaldado. O sea, en el podcast que yo he pasado, cuando yo estuve no lo conté, pero a mí un préstamo se me pagó y yo no sé cómo. Y fue porque, Señor, o sea, yo te voy a decir que sí, pero yo tengo responsabilidades. Ocupo un trabajo para poder pagar y si yo decido decirte que sí a vos, el trabajo lo tengo que hacer a un lado, pero lo ocupo para responsabilidades. Y yo siento que el Señor fue bueno. Tú sabes quién soy yo, pues. Y en medio de toda esa caminata con Dios, Él me ha ido mostrando quién es y por qué me llamó. Y para qué me llamó. Y en distintas ocasiones, no solo en una, porque te preguntaba Eric, ¿cuál es el punto de quiebre? Hay muchos puntos de quiebre. Porque a veces uno se quiere quedar con una sola experiencia de Dios y tal vez en el futuro hay otra que no hemos visto, pero el Señor ya la vio donde se va a glorificar. Y pienso yo que la juventud hoy en día, o el enemigo se ha encargado de atemorizar tanto a la juventud, de decir que no es un Dios proveedor, que no es un Dios que todo lo puede. Y creo yo que el ambiente en redes sociales ha hecho ver a Dios y por medio de la religiosidad también, de que es un tema como cualquier otra conspiración, ¿verdad? Así, y lo han hecho querer ver así como de que es un tema más. Y los que vivimos en Cristo y los que hemos tenido una experiencia de encuentro con Él, podemos dar fe de que no es así. Porque hay cosas que no tienen explicación. ¿Cómo tú le explicas a alguien que existe alguien que se llama Pedro, que dejó su trabajo solo con un simple llamado de Pedro, ven y sígueme? Pero cuando escuchas la historia de todos los que han pasado por aquí, va, escuchas la historia de Eric, la historia de David, y si yo te cuento mi historia, casi fue así. Si no crees en la Biblia, te cuento mi historia, que es muy similar a lo de los personajes bíblicos. David que está contando la historia hoy aquí, y solo es de decir que sí, tener fe. Y esa convicción de ver a Dios en lo que Él está haciendo a través de uno y cómo ese cambio de dirección que damos a veces, ¿no?
Porque aunque yo nací en un hogar cristiano, me pude desviar. Y estuvo esa facilidad para poderlo hacer. Pero siempre estaba eso como, no, yo creo que Dios me necesita y me va a necesitar. Pero creo que es el miedo, yo ahora, el miedo al respaldo, o realmente va a haber un respaldo de Dios si me llama. Porque está eso que decía, muchos se quieren tirar, pero no hay un respaldo. O sea, sí, como de quiero hacerlo, pero tal vez el Señor no ha dicho todavía, da ese paso, porque el primer paso lo da Dios, decía. ¿Va? Muchas veces nos queremos lanzar y es porque nos queremos lanzar sin Él. Es porque creemos, no, yo sí puedo. Entonces, pero cuando va de la mano el llamado y la atención al llamado, yo creo que ahí está el triunfo y en eso debemos de creer. Y los jóvenes hoy que nos ven y que están teniendo esa experiencia, creo yo, de ese llamado o queriendo experimentar una vida totalmente dedicada a Cristo, porque no es necesariamente dejar todo y hacerse pastor, ¿va? O todo. Correcto, correcto. En el trabajo, en el colegio, en cualquier lugar donde pueden estar, podemos reflejar el amor y la misericordia de Dios. Entonces yo así lo veo. Creo yo que hoy el temor se ha apoderado de la juventud y el querer alcanzar triunfos que se alcanzan normalmente, el creer que lo que voy a lograr aquí en la tierra me va a ayudar siempre y todo eso. Pero a veces no entendemos que lo que Dios tiene es mucho más grande que lo que podemos conseguir aquí. Y qué bonito es cuando muchas veces arriesgamos eso, lo dejamos ir y el Señor viene con algo mucho mejor. Y uno entiende eso. Ok, ahora entiendo. Dejé lo que... Y el Señor lo dignifica también a veces. Entonces, es bien bonito. Y yo creo que no hay que tener temor. Si el llamado está, y a veces si nos podemos ofrecer sin antes llamarnos, creo que ahí también hay algo de plus y el Señor lo va a tomar a bien eso. Qué bueno. David, sí, tu comentario para ir finalizando. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quizás una de las cosas que ha pasado es que nos hemos concentrado mucho en las luces, en los instrumentos, en la musiquita de fondo y en las palabras que son convincentes, que no están mal. Ninguna de las cosas que he dicho está mal y si una iglesia lo tiene, gloria a Dios. Sí, sí, claro. Pero Jesús sigue atrayendo corazones. Jesús sigue tocando vidas. Jesús sigue apasionando al punto que una persona puede decir, yo no me importa dejar todo lo que tenga que dejar por tal de seguirte. Y no es una mera emoción, es quizás solo voy a discrepar un poco. No es tanto como decirle, sí, Señor, lo voy a hacer, sino que me es impuesta la necesidad. Yo no puedo hacer otra cosa más que hablar de este precioso Jesús que estoy conociendo a solas. Genuinamente quiero que otros lo conozcan porque es tan delicioso y a mí me pasa con mis hijos a veces en la mañana cuando estoy orando, una de las cosas que más le pido al Señor y le digo, te lo ruego, Señor, no me importa si tienen dinero, no me importa si tienen carrera, no me importa qué es lo que va a hacer de ellos, con tal que puedan experimentar estos 2 o 3 minutos que yo estoy sintiendo la llenura en mi corazón. Eso es lo que quiero para mis hijos y los hijos de mis hijos y de verdad que no me importa todo lo demás. Y en ese sentido, cuando es impuesta esa necesidad del corazón, no hay forma de detenerlo. Uno puede ignorarlo por un tiempo, pero va a haber un momento en que uno va a terminar dejando las redes y siguiéndolo, porque él es más precioso que todo lo demás. Entonces, quizás nosotros como líderes hemos fallado y hemos pensado que hay que hacerle un plus a Jesús para que sea más atractivo. No. Él es atractivo. Y si de alguna forma nosotros hemos perdido eso, es porque quizás no estamos pasando tiempo con Él. Sí. Y siento que la razón por la que la gente no está yendo de misiones es porque Jesús quizás no está siendo tan predicado. Y lo digo así con cuidado porque yo veo y escucho en El Salvador muchas predicaciones y se nos habla de un montón de cosas, de cómo ser y tener muchas cosas buenas. Insisto, no estoy diciendo que está mal, pero a Jesús se le predica poco. Un versículo que para mí fue vital y hasta el día de hoy es mi versículo, que yo me aferro a él con uñas y dientes, es
Juan 12:32. Y dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo le digo, Señor, yo sé que eso ya pasó, ya te levantaron en esa cruz, pero permite que mis palabras te levanten y que la gente te vea y que quiera llegar a ti y postrarse a ti y llenarse de ti, porque no hay otra llenura. El problema es que le hemos creído al mundo, que necesitamos templos grandes, que necesitamos buses, y sí se necesita, no estoy diciendo que no, pero todo eso no vale nada si Cristo no está. Ahora, si Cristo está, los jóvenes van a salir corriendo a las misiones. Y si tú, joven que nos estás viendo hoy, no sientes eso, probablemente necesitas pasar tiempo con Jesús. Probablemente necesitas cerrar todo, tus ojos, cerrar las redes un ratito y buscarlo y decirle, aquí estoy. Y si Él te lo concede, nada en este mundo va a detener de seguirte. Solo quiero agregar algo y escuchándolos a ustedes bajo la experiencia del Señor, ¿verdad? En nuestras vidas. Para mí, misiones no solo tiene que ver que yo tengo un pasaporte y me voy para otro país. Creo mucho y lo hemos repetido mucho por mucho tiempo y lo he sentido como confirmación del Espíritu Santo. Misiones no es porque me dieron un cargo. Creo que misiones es estar en el lugar donde Dios nos ha colocado. Yo me alegro mucho, cosita que yo sé que tú no has dicho, David, pero yo lo voy a decir como testimonio. Tal vez no estás en México, pero estás en tu país. Dios te ha dado la misión de tener una familia, de ser cabeza de una familia. Amás a tus hijos, amás a tu esposa, y eso es parte de la misión de Dios en tu vida. Estamos en los ámbitos correctos. Yo no dudo que en medio de tu clase, tu fe, también tu clase que das en la universidad, en la universidad inspira a otros a hablar del Señor y estamos en los ámbitos correctos. Para mí, en el ámbito correcto no tiene que ver con un país, tiene que ver con el propósito de la misión que nosotros tenemos en esta tierra. Amén. No nos neguemos, tú dijiste algo, hay mucho temor en la gente y a veces no lo quiere hacer. Donde Dios te colocó, Dios te va a utilizar. Y esa es la misión del Señor. No solo para que vivamos una vida en Cristo, sino que para que expresemos a Cristo en los ámbitos correctos. Yo personalmente, tal vez esto choque, yo no estoy orando por más pastores, David. Yo estoy orando por hombres de Dios, así como ustedes que estén en los ámbitos, tú con familia, tú dando clase. Es ahí, desde ahí es que hacemos misiones. Sí. Porque desde ahí hablamos del Señor. Jesús es expresado. Para terminar, David, siempre hacemos esto porque sabemos que la gente necesita escuchar del Evangelio. En el Señor, esta es tu cámara aquí. ¿Por qué no le dices un mensaje a aquellos que no conocen al Señor y que Dios verdaderamente está tocando las puertas de su corazón? Estamos haciéndolo por este medio, David, ¿verdad? Sé que antes éramos mucho de ir casa por casa, tocar puertas, pero si tenemos los medios del podcast, tocamos celulares, un televisor, que alguien nos permita estos minutos y estos segundos para hablarles del Señor. Entonces, quiero que te dirijas estas cámaras para que puedas llevar a alguien que necesite escuchar del Señor. Bien, pues definitivamente si alguien que no conoce al Señor está viendo en este momento esta plática que estamos teniendo, la intención específica que tenemos es que puedan saber que sigue habiendo esperanza en Jesús. Cuando Él fue puesto ahí por nosotros, fue levantado de tal forma en la cruz que todos nosotros pudiésemos verlo y de alguna forma también que todos nosotros pudiésemos tener esperanza. Así que usted puede ponerle un nombre a su problema y Dios de hecho le puso uno al problema de la humanidad, que es el problema del pecado, y sin embargo Él mismo lo resolvió ahí en la cruz. Así que hay una invitación clara de parte de Jesús cuando nos dice que creamos en Él, que confiemos en Él, porque Él es la respuesta a la necesidad de nuestra alma, a la necesidad de nuestro corazón, a la necesidad de nuestro espíritu.
Y yo solo quisiera cerrar una vez más recordando ese versículo de Juan que dice, el que tiene el Hijo tiene la vida y Él está dispuesto a darnos vida. Así que solamente ese llamado. Vengamos a Cristo para tener vida. Gracias, David. No hemos hablado de nosotros, hemos hablado de la evidencia de Dios en nosotros, que es algo diferente. No es que nosotros hablamos para exaltar como hombres, exaltamos al Señor a través de lo que hablamos, porque Él es el testimonio en nosotros. Nosotros no producimos nada, no producimos ni amor. Nosotros damos amor porque el amor vive en nosotros, porque la fe vive en nosotros. Por eso estamos aquí llevando esperanza. Mi brother, despedimos el programa. Ok, bueno, para todos los que nos ven, gracias por quedarse hasta el final, gracias por buscarnos en redes y les invito a que si salimos por casualidad ahí en su muro de todo lo que les sale en el diario, pues que le den a seguir, a suscribirse, que puedan compartir esto con alguien si ustedes creen que alguien ahí cerca de ustedes que lo necesita o si conocen a alguien que la palabra que fue compartida hoy puede ayudarle. Les invito a que lo compartan, es muy fácil, es gratis, así que les invito a estar pendientes de nuestras redes. Vamos a estar subiendo también cortos de este podcast que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que muchas gracias a todos por los que son fieles también a nuestros podcasts, a nuestros capítulos. Y gracias por estar, gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, David, por venir. Y saludos a toda la gente de El Salvador. Sí, saludos a todos los salvadoreños que nos ven. Nos vemos desde El Salvador para el mundo. Gracias. Gracias. Bueno.